Listo, súper buenos días para todos. Me encanta poder estar acá. Tenemos una gran invitada que nos va a compartir el día de hoy su historia y pues precisamente creo que es de las historias de las que vamos a aprender cantidades. Entonces, Adri, muchísimas gracias por estar acá y por aceptar esta invitación. Un beso y Adricita, vamos con toda. Bienvenida y el auditorio todo tuyo. Ay, tan linda mi visita, de verdad que me siento muy, muy, muy agradecida contigo, obviamente, por haberme invitado, pues, y también por todas las que están aquí, porque de verdad que para mí esto más que una charla, digámoslo así, motivacional, es como la oportunidad para yo poder contar algo muy personal que ha cambiado la percepción que yo tenía de la vida, precisamente, y bueno, y que espero que de alguna manera también les ayude a ustedes a mirar de una forma diferente la manera en la que enfrentamos los desafíos, pues, en el día a día. Entonces, hoy no voy a hablar precisamente, pues, como líder, digámoslo así, sino como alguien que ha enfrentado pues uno de los obstáculos más difíciles de su vida y que realmente para mí ha sido algo que nunca, nunca en mi vida me llegué a imaginar y que precisamente siempre andamos por la vida pensando como que, ay no, pero es que a mí no me ha pasado nada así como muy, muy raro, muy extraño y que realmente pues bueno, este diagnóstico para mí fue algo súper inesperado. Y bueno, quiero comenzar contándoles que a principios de este año, en el mes de enero, sí, a finales de enero, comencé a tener un dolor de cabeza que me duró más o menos como 4 días seguidos y tomaba pastillas y no se me pasaba con nada, hasta que el cuarto día en la madrugada, durmiendo, siento que se me encalambra todo el cuerpo y me pareció muy raro, me despertó realmente eso y me paro yo al baño a estirarme, yo, ay, sería que estaba durmiendo en una mala posición y vuelvo y me acuesto, ni siquiera desperté a mi esposo en ese momento porque creía que era como más, como que estaba durmiendo mal. Al otro día le digo, mira lo que me pasó y él se alarma obviamente y me dice, no, vámonos ya para urgencias y le digo yo, no, espérate, yo me tomo un relajante muscular, de pronto fue como que estaba durmiendo mal, no sé qué, y bueno, y así pasé todo el día y en la tarde me dice, bueno, ¿cómo sigues? Y yo no, yo veía que en la tarde seguía lo mismo, yo decía, no, yo hoy no voy a dormir tampoco. Y le digo, no, la verdad sí, vámonos para las emergencias. Nos vamos para las emergencias y apenas yo digo eso, que había tenido un dolor de cabeza y que se me había encalambrado el cuerpo, pues inmediatamente lo que me hacen es una tomografía y en esa tomografía se dan cuenta que tenía el cerebro inflamado y que había una mancha ahí y pues obviamente me dicen, tienes que irte ya para un hospital, viene la ambulancia por ti. Y yo me quedo como que, ¿qué? O sea, yo no podía creer, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Cuando llega la ambulancia por mí, me llevan al hospital y todo el tema, cuando yo llego allá, ahí mismo se tiran encima de mí como 10 personas, el uno me quitaba la ropa, el otro me ponía la bata, el otro me ponía, o sea, una cosa a lo película. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Por Dios, yo me estoy muriendo, o sea, pues si yo me siento bien, porque realmente aparte del dolor de cabeza, yo no sentía nada más extraño. Y bueno, ya estando allí, me hacen otros exámenes durante toda la noche, me hacen 2 resonancias y en las resonancias pues se dan cuenta realmente de cuál era mi diagnóstico. Así que bueno, al otro día, en la mañana, recibo la visita del neurocirujano. Recuerdo que estaba con mi hija allí en la habitación y el neurocirujano me dice que me recomienda que mejor la niña salga y después hablé con ella. Y bueno, cuando él me dice eso, yo digo, o sea, no, lo que me van a decir es algo súper grave. Pues porque para que la estén sacando a ella, cuando ya él me dice que lo que tenía era un tumor de cáncer cerebral. Ustedes no se imaginan lo que uno alcanza a sentir cuando le están hablando a uno de ese tema, cuando, o sea, esa palabra, yo sentía que a mí la cama me tragaba, yo los miraba y yo decía, esta gente no se da cuenta que yo me voy a desmayar acá porque yo era mareada y él hablaba en sus términos médicos, todo, o sea, con el procedimiento, lo que iba a hacer. Y bueno, cuando comienza a decirme, yo no te puedo ofrecer ningún tratamiento. Aquí la única opción que tenemos es operarte. Hay que abrir y me empieza a explicar cómo es la operación, es una craneotomía,
en la cual tienes que estar despierta. Y yo, despierta, o sea, eso para mí fue un shock porque pues yo he sido muy fuerte, muy valiente para muchos aspectos de mi vida, pero realmente ya con lo que tiene que ver con temas médicos y sangre y todo eso, o sea, no, la super gallina. Así que me dice, bueno, y hay dos opciones, o te operas o si no, te quedan más o menos 3 a 4 años de vida. Imagínense que a uno le diga que su vida ya está limitada, que solamente tiene cierto tiempo para poder vivir, y nosotros vivimos todos los días como si nunca se nos fuera a acabar la vida, como si esto fuera eterno, como que todo el tiempo vamos a tener las mismas posibilidades y no nos damos cuenta realmente que cada día que pasa, o sea, es ganancia, es un día más que estamos teniendo la posibilidad de estar aquí, de poder disfrutar, de poder compartir de tantas cosas. Y me dice, ¿y si te operas? Entonces, mira, eran dos diagnósticos que yo decía, si no me opero, me queda cierto tiempo de vida. Y si me opero, me decía, tienes una probabilidad del 75% de morir en el quirófano. Y adicional a eso, tienes que tener en cuenta que también la cirugía te puede traer estas secuelas que eran quedar ciega, quedar sorda, perder el habla, perder la memoria o quedar paralizada del lado izquierdo de mi cuerpo. Y entonces en ese momento, o sea, es como que se te cierran todas las puertas, como que no hay nada que tú puedas decir, no, yo escojo esta o escojo la otra, porque todo era terrible, o sea, todo el diagnóstico era terrible. Y me acuerdo muy bien en ese momento estar acostada ahí en ese cuarto y sale el médico y me dice, tienes que tomar una decisión pronto porque esto es una emergencia y yo te tengo que operar mañana a más tardar pasado mañana. Y me acuerdo que en ese momento mi esposo se quedó con el tema de que él dijo que si me operaba, tenía un 75% de probabilidades de morir durante la cirugía. Y yo miro por la ventana en ese momento y el cielo estaba súper azul, azul hermoso. Y yo recuerdo que en ese momento yo miro al cielo y le digo, Señor, yo no sé por qué voy a tener que pasar por todo esto, solamente tú sabes el propósito de esto. Yo soy una persona muy creyente y gracias a Dios venía fortaleciendo mi fe desde el momento que llegué a este país. Así que para las que no saben o no me conocen, yo soy colombiana de Medellín y llevo 2 años y medio viviendo en los Estados Unidos. Así que yo pienso que Dios va preparando todo, o sea, uno muchas veces no entienden por qué pasan las cosas, pero Dios va poniendo todas las cosas en orden. Y precisamente yo desde que llegué a este país le preguntaba a él que cuál era el propósito de yo venir a este país, porque no me vine para acá porque pues tuviera una situación mal en mi país, porque estuviera viviendo mal o porque no, realmente pues fueron otros los motivos. Así que nunca, o sea, siempre le preguntaba ¿qué voy a hacer yo en este país? ¿A qué vine yo? ¿A qué me trajiste acá? Y durante ese momento, pues, en el que uno no sabe si quejarse, si llorar, si resignarse, o sea, ¿qué haces tú? Pues yo me di cuenta en ese momento que yo no tenía ninguna otra opción. Por eso en la invitación les puse precisamente el tema de cómo superar lo imposible, porque humanamente era imposible porque el diagnóstico era terrible. O si no te operas, te mueres, y si te operas también te puedes morir y tienen una probabilidad demasiado alta de morir en el quirófano, o si no, de quedar con todas estas secuelas. Y de verdad que en ese momento yo lo único que hice fue, o sea, por mi mente jamás pasó quejarme, ni porque a mí, ni porque me pasa esto. Y ahí es donde viene el tema de que o sea, que siempre nos han hablado tanto de la importancia de la mentalidad, de tener una mente positiva y todo esto para mí comenzó en un momento de mi vida cuando yo pensaba que todo iba bien, que pues, tenía mi familia bien, estaba en este país, había llegado en unas buenas condiciones, pero y que creía que mi vida estaba alineada, por decirlo así, como en la parte emocional, en la parte personal, y de repente mi vida da un giro súper inesperado precisamente por este diagnóstico y yo nunca imaginé, nunca en mi vida, porque era una mujer completamente sana. Les cuento que no sufro de ninguna enfermedad, como decir las enfermedades comunes que hay en las familias que son hereditarias, como decir la hipertensión, la diabetes. En mi familia no hay nada de eso, no hay un antecedente de cáncer,
nada, y yo resultar con esto cuando era una mujer completamente sana, que me alimentaba súper bien, hacía ejercicio todos los días, fue algo de verdad súper devastador. Así que bueno, la primera reacción mía en ese momento, como les decía, fue confiar en el que sí lo puede hacer todo, confiar en Dios, porque realmente, pues no les voy a mentir que es un miedo, es un temor impresionante el que entra en uno en ese momento. Es una confusión, uno no sabe, o sea, como qué hacer, para dónde coger, porque realmente, pues no, o sea, no hay nada que hacer, o sea, lo humanamente posible, ya el doctor me había dicho lo que podía hacer, pero solamente Dios podía hacer lo imposible. Así que en ese momento también pensé, pues obviamente en mi familia, en mi hija, pensé en mis sueños, en todos los sueños que había tenido y que pues decía, ya se me acabó el tiempo. Y como les decía al principio, nosotros vivimos todo el tiempo pensando que es que vamos a ser eternos, que es que tenemos demasiados años y realmente no sabemos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos si vamos a estar y no tenemos como esa conciencia precisamente de aprovechar todo lo que se nos presenta en la vida, de aprovechar los momentos. Y también desde ese momento yo entendí lo que tanto he escuchado y es que rendirse no era una opción. O sea, para mí en ese momento, no, precisamente pensando en mi familia, en mi hija, yo soy mamá de una niña de 14 años y para mí no era una opción en ese momento rendirme porque yo pensaba, ¿qué va a pasar con mi hija, obviamente? Además del shock, obviamente, que había sido todo el diagnóstico, yo sabía que yo en ese momento yo me puse, como decir, en modo supervivencia. Yo humanamente no podía hacer nada, pero sí podía hacer mucho precisamente con mi fe y con una actitud positiva también. Así que bueno, aceptar ese diagnóstico no fue para nada fácil, obviamente. Y el primer paso para comenzar esta lucha, pues fue para mí, fue mi fe, fue creer en que yo sí tenía un Dios que todo lo podía y aceptar y entregarle, como decir todo eso ahí. Y yo creo que esto nos ocurre a nosotros también constantemente, no solo en la vida, sino también en el negocio, por decirlo así. A veces enfrentamos obstáculos, a veces enfrentamos, o sea, y que nos parecen insuperables, que parece que esto no es para mí, tanta gente me dice que no, esto, o sea, y de verdad que yo pensaba en ese momento cuando uno está pasando por esos momentos difíciles, porque no se trata solamente de que tú estés pasando por una situación realmente, digámoslo así, de vida o muerte, como me pasó a mí, porque les cuento que anteriormente yo pensaba que yo no tenía una historia para contar, o sea, que a mí no me había pasado nada extraordinario y que yo no tenía una historia que pudiera inspirar a los demás. Y pasé muchos años así, muchos años tratando de buscar de qué manera yo podía inspirar a las personas, de qué manera yo me podía conectar con las personas. Y siempre pensaba que no, que lo mío no era relevante. Y niñas, les quiero decir hoy, en esta mañana, que todas tenemos una historia por contar. Lo que tú piensas que no es relevante para tu vida, tú no te imaginas cuántos seres humanos están pasando por lo mismo en este momento y que de pronto para ti en tu mente esa situación es fácil de atravesar, para otras personas es todo un mundo y les toma toda su vida poder superar algo así. Así que yo en ese momento decía, no, pues a mí no me ha pasado como nada extraño, pero estaba totalmente equivocada, porque yo me casé muy joven, yo me casé a los 23 años, tuve mi hija y cuando mi hija tenía 7 meses yo me divorcié y de ahí para adelante comencé a ser madre soltera durante 11 años y tuve que sí o sí salir a trabajar y rebuscarme la vida para sacar a mi hija adelante porque no tenía ya el apoyo pues del que era mi esposo. Así que yo decía en ese momento, pues imagínense, tremenda historia, cómo hice yo para sacar una niña adelante. ¿Cómo hice yo para ser madre soltera? ¿Cuántas personas conocen ustedes así? ¿Cuántas personas ha visto uno, mujeres que trabajan y luchan día a día por sacar sus hijos adelante? Y yo creía que eso no era una historia importante, no era una historia relevante. Y ahora, después de que vivo todo esto, pues obviamente eso me hizo pensar en que somos, o sea, todos tenemos una historia poderosa para contar y lo que nos hablan tanto de realmente eso es lo que conecta con las personas, las historias, y nos hablan tanto de que tenemos que tener esa historia, de que nos tenemos que mostrar vulnerables y yo pienso que muchas veces también es el ego y el orgullo que no nos permite precisamente mostrar esa vulnerabilidad, abrir nuestro corazón hacia los demás, cuando realmente esa parte es la que va a conectar con las demás personas. Así que en ese momento,
Eh, yo de verdad que yo decía, o sea, de verdad que a uno le tiene que pasar algo así tan extraordinario para uno creer que eso es lo que puede impactar la vida de los demás. Y yo quiero pedirles a ustedes en este momento que piensen en un reto profesional, en un reto personal, en un reto que ustedes se hayan enfrentado o que estén enfrentando y realmente cómo lo han superado. Porque yo creo que todas hemos tenido retos en la vida y de alguna manera hemos tenido que superarlo y que afrontarlo porque pues obviamente no nos podemos quedar ahí. Así que bueno, en ese momento yo me di cuenta que en lo que yo estaba acostumbrada a hacer, y era precisamente al ser madre soltera con una hija, yo me había convertido en una mujer autosuficiente. Me había convertido en una mujer que todo estaba bajo mi control y que cuando algo no estaba bajo mi control, me desesperaba, se me dañaba el genio, o sea, era impresionante. Y cuando te pasa una situación de estas, en la que tú sientes que realmente no tienes el control, que aquí solamente dependes de alguien superior, en ese momento yo me di cuenta que el aprendizaje era muy grande, que no se trataba solamente de vivir una enfermedad, de pasar un mal momento, sino que en ese momento Dios me estaba enseñando que yo no podía con todo. Y muchas veces nosotras como mujeres nos exigimos demasiado y creemos que podemos con todo nosotras solas. Y realmente en ese momento fue una gran lección porque entendí que esta enfermedad no vino para, no vino para matarme, esta enfermedad vino para enseñarme, para que yo aprendiera esa humildad, para que yo bajara mi orgullo, para que yo rindiera el ego que tenía, precisamente de creerme que yo podía con todo, que yo era una mamá soltera, pero yo podía con todo y que yo no necesitaba de nadie. Y realmente en ese momento fue cuando yo me empecé a concentrar en lo que realmente sí dependía de mí. ¿Y qué era eso? Era mi actitud. Y yo pienso que eso ha sido el éxito de todo mi proceso, porque desde el momento cero yo decidí tener una actitud positiva. Desde el momento cero yo decidí creer. Desde el momento cero que me dan esa noticia, yo decidí que tenía que ser súper positiva en todo mi tratamiento. Yo decidí de que tenía que ser muy fuerte en mis pensamientos y yo decidí que tenía que ser vulnerable. Y muchas veces tenemos tanto temor de mostrarnos vulnerables, tanto temor de que los otros sepan quiénes somos realmente, de dónde venimos. Y yo pienso que eso precisamente es lo que hace que la gente se conecte con nosotros. Así que en ese momento yo me di cuenta que ese obstáculo, que era el obstáculo más grande de mi vida, precisamente, que era ese diagnóstico tan terrible, había llegado a enseñarme demasiadas cosas y que realmente lo que nos hablan tanto, chicas, el tema de la mentalidad, ¿qué te dices tú todos los días? Cuando tú te levantas, cómo te hablas todo el tiempo. No, yo no soy capaz, no, esto no es para mí, no. O sea, tantas cosas que nos vivimos diciendo en el día, pensamientos negativos, no, aquella no sirve, no, este no sé qué, y todo el tiempo estamos hablando en negativo. Y precisamente en este tiempo he aprendido la importancia de autobendecirnos. ¿Y cómo nos autobendecimos? Precisamente hablándonos palabras de afirmación todos los días. Porque yo les digo una cosa, todos nosotros hemos sido creados con un destino de grandeza, porque así lo hizo Dios. Tenemos un destino de grandeza que ni siquiera nosotros nos lo creemos, que ni siquiera nosotros sabemos que lo tenemos. Y que definitivamente Dios, en su infinita misericordia, él nos ha dado todos los dones y todos los talentos y les digo algo, si esta oportunidad llegó a ustedes, no fue una casualidad. Ustedes saben cuántas personas han partido de este mundo y nunca conocieron una oportunidad como esta. Ustedes saben cuántas personas van a partir de este mundo y no van a conocer una oportunidad como estas. O sea, realmente en este tiempo yo me he dado cuenta de que si esta oportunidad llegó a mí, pues era precisamente porque era para mí, ¿cierto? Y aunque estuve muchos años, inclusive llevaba 2 años retirada del negocio, porque cuando llegué aquí a los Estados Unidos, eh,
lo que hice fue comenzar a trabajar, trabajaba en una compañía acá de seguros y hice lo que hace todo el mundo, llegar a buscar un trabajo para tener pues unos buenos ingresos y realmente estando de ese trabajo yo no me sentía feliz y yo decía, esto no es lo que yo quiero para mi vida, o sea, no es lo que yo sueño, no es lo que a mí me mata, por decirlo así, o sea, y yo decía, yo no quiero ser una empleada, yo quiero tener libertad de tiempo, yo quiero poder disfrutar de mi familia cuando yo quiera, yo no quiero tener que esperar un año para que me den unas vacaciones. Y yo decía, es lo que, o sea, estaba haciendo lo que tenía que hacer porque pues es el sistema y uno se va metiendo aquí en el sistema. Cuando me ocurre todo esto, me doy cuenta que, como les decía, esta enfermedad vino a enseñarme muchas cosas y entre esas fue precisamente eso. Yo tenía siempre también dentro de mí, pues como ese fueguito, ¿cierto? De lo que era Nuskin. Aparte que también les cuento que esto me permitió a mí poder ver como el más allá, en el sentido de que mientras yo estuve pasando por todo esto, porque pues sigo en un tratamiento, llevo 6 meses de este diagnóstico, y mientras estaba pasando por todo eso en mis peores momentos, porque les digo, niñas, yo quedé como un bebé. O sea, cuando a mí me operan, yo salgo viva, gracias a Dios, de la operación y ahora el reto era esperar cómo iba a empezar a reaccionar mi cuerpo y si yo iba a tener la posibilidad entonces de hablar, si yo iba a tener la posibilidad de caminar, o sea, todo lo que normalmente podíamos hacer. Y en los primeros días fue muy difícil porque a mí me tenían que hacer todo. Yo no podía caminar sola, yo tuve que empezar a caminar nuevamente con caminador como un bebé. No podía bañarme sola, no podía vestirme sola, no podía cocinarme nada, no podía bajar unas escaleras, o sea, absolutamente nada. Háganse de cuenta que yo retrocedí 40 años atrás. Y en ese momento fue un reto tan grande y fue una impotencia tan grande el sentir que yo necesitaba de otros, el sentir que yo no podía con todo sola, que no estaba bajo mi control, que sí o sí necesitaba de otras cuando me había vuelto una mujer autosuficiente en la que creía que yo no necesitaba de nadie más. Y yo pensaba, Dios mío, o sea, nosotros siempre estamos pensando en que, o sea, si el otro nos sirve está bien y si no, no importa, el siguiente. Y niñas, esto también se asemeja tanto, tanto en este negocio, porque tenemos que entender la importancia del otro, porque tenemos que entender que todos nos necesitamos, porque precisamente este negocio nos ofrece esa posibilidad también de nosotros poder estar dentro de una economía colaborativa en donde entre tú más ayudes a otras personas, obviamente ese dinero va a venir por añadidura, ¿cierto? Y normalmente nosotros nos creemos tan autosuficientes y que lo podemos hacer solos y realmente este modelo nos viene a enseñar que no, que realmente nos necesitamos los unos a los otros, como nos lo dice Dios, como lo está escrito en su palabra, nos necesitamos unos a otros. Y, y de verdad que en ese momento yo pensaba, yo decía, wow, o sea, este negocio es demasiado sabio, todas las cosas que nos muestra, que nos enseña, que nosotros realmente tenemos la mente en otro lugar y que pensamos que no necesitamos de nadie más. Y cuando tú llegas a una situación de estas, donde te sientes tan vulnerable, donde realmente tu vida depende de otras personas, porque pues tú no puedes hacer nada, ahí te das cuenta de la importancia del otro. Así que bueno, yo las quiero invitar también en este momento a que nosotros podamos como pensar realmente qué he venido haciendo yo, qué he venido haciendo yo en este caminar, por qué no he tenido los resultados que quiero, porque esto a mí o sea, me ha traído de verdad demasiadas reflexiones y el tema es cómo puedo yo apoyarme mutuamente con otras personas, cómo puedo crear yo un ambiente también precisamente de ayuda, de apoyo en comunidad, cómo podemos hacer para crecer más, cómo podemos impulsar al otro, porque yo creo que muchas lo han escuchado por ahí, hay muchas frasecitas que dicen, o sea, no tenemos que apagar la luz de otro para nosotros brillar, todo lo contrario, sino ayudar a que los otros brillen precisamente. Y yo pensaba, o sea, también en cuanto a la vida en general, o sea,
qué tan comprometida he estado yo, ¿cierto? En mis sueños, qué tan comprometida he estado yo con mis metas realmente, porque llego a mis 40 años y digo, bueno, he hecho realmente lo que yo he querido, realmente he cumplido los sueños que yo me he propuesto. Y al darme cuenta que no, que realmente me falta mucho, mucho por vivir, mucho por experimentar, eh, empecé a hacer como un alto en el camino y decir, listo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que mejorar? ¿Cómo puedo yo ayudar a otras personas, cierto? De manera diferente. ¿Cómo lo puedo aplicar yo para mi vida? Y he aprendido precisamente en todo este proceso a ser muy resiliente. Yo creía que había sido muy resiliente en el momento que me divorcié y que me quedé sola con mi hija. Y sí, es válido porque obviamente tú tienes que desarrollar esa resiliencia de, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora me toca seguir sola, pero realmente en esta lucha, o sea, ese sentido de resiliencia se ha aumentado en un 300%. Y de verdad que nosotros tenemos que tener ese sentido todos los días, porque nosotros tendemos también a desanimarnos por cualquier cosa, y no lo hablo solamente en el negocio, sino en la vida en general. Entonces, que porque, no sé, peleé con mi novio, no, que porque tuve un problema con no sé quién cita, no, que porque la otra no le gustó como yo hablo, como yo digo, o sea, y eso se va a ver mucho también dentro del negocio, en el que no nos vamos a sentir muy cómodas precisamente con muchos aspectos, porque recuerden que estamos trabajando con personas y cuando trabajamos con personas todos tenemos personalidades y mentalidades tan diferentes que de verdad nosotros tenemos que aprender a entender esa parte, aprender a ser más empáticos con el otro, porque simplemente juzgamos desde lo que vemos, pero no sabemos qué hay dentro. Y entendí que definitivamente lo más importante y el aprendizaje más grande que he tenido en este tiempo ha sido precisamente la renovación de la mente. O sea, nosotros tenemos que renovar nuestra mente, todo el tiempo tenemos que estar renovando nuestra mente, porque sabemos que van a haber días difíciles, porque sabemos que van a haber rechazos, porque sabemos que van a haber obstáculos, porque a todos se nos presentan. Como les decía ahorita, puede que el obstáculo que a mí se me presenta para otro no es nada o viceversa, pero realmente todos tenemos algo con lo que estamos luchando en el día a día. Y eso no significa que por eso entonces nosotros no vayamos a poder lograr lo que nos propongamos, porque muchas veces nos quedamos simplemente ahí, en que no, no se pudo, en que esto no, y queremos renunciar y queremos tirar la toalla, y no nos damos cuenta que esa no es la actitud. La actitud cuando tú haces tu renovación de la mente es que realmente tú pienses en que sí o sí hay que persistir. ¿Cómo es o sea, qué tan grande es tu sueño? ¿Cuál es tu por qué? Porque ese por qué es el que define tu propósito de vida. Y me di cuenta en ese momento en que mi por qué siempre había sido mi hija y alguien hace poco me puso a pensar porque me habló que también la habían confrontado allá de esa manera y le habían dicho, ¿cuál es tu por qué? Y ella había dicho, mis hijos. Y entonces le dijeron, sí, y si tus hijos se mueren, entonces ahí se acaba tu por qué. Y yo dije, wow, o sea, entendí que el porqué tiene que ser algo mucho más profundo, el porqué no puede ser algo que en cualquier momento, por cualquier situación desaparezca, sino el porqué tiene que ir mucho más allá para poder entender cuál es tu propósito, porque de ahí viene ligado tu propósito, o sea, cuál realmente es tu propósito en tu vida, cuál realmente es tu propósito también en este negocio, ¿cierto? Y muchas veces solamente lo pensamos por el tema monetario y sí, todas comenzamos por dinero, obviamente, porque pues nadie trabaja de gratis, pero realmente, ¿cuál es ese porqué grande? ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Así que para mí, en ese momento, yo dije, o sea, mi propósito en este momento es salir de las dificultades, obviamente, esa dificultad tan grande que había estado pasando y que, bueno, pues en este momento sigo también en el proceso, pero con una mente muy diferente, con una aceptación, con un agradecimiento, porque entendí también que quejarme no servía de nada. Recuerden que la queja trae ruina, pero la gratitud trae abundancia. Y cuando tú agradeces todo lo que te llega, así no sea lo mejor, pero tú agradeces porque se los prometo que cada una de las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida es porque viene a enseñarnos algo. En el momento se nos cierra el mundo y nos puede parecer lo peor, pero es porque viene a enseñarnos algo. Así que
esta parte de la renovación de la mente no solamente lo hablan los coach de vida y eso, sino que eso es algo que viene desde la parte espiritual también. O sea, yo quiero que ustedes todos los días y que por lo menos esto se les quede en la mente, todos los días que se despierten, piensen en qué hacen ustedes cuando se despiertan. Ustedes realmente se levantan y dan gracias por lo que tienen, así sea que tengamos un plato de arroz y con aguapanela, o sea, lo que sea, estamos agradeciendo eso, porque es que si nosotros no aprendemos a agradecerlo en lo mínimo, no nos van a dar lo mucho. ¿Por qué? Porque estamos siendo personas inconformes, porque siempre estamos pensando es en lo malo, en lo negativo. Y realmente lo que nos ayuda, lo que nos impulsa en la vida es precisamente tener esa mentalidad correcta de saber que si nosotros agradecemos eso mínimo que tenemos es porque mucho más viene para nosotros. Recuerden que nosotros fuimos creados con un destino de grandeza. Todos tenemos ese destino de grandeza. No es que porque fulanita, esta se ha alcanzado los sueños y llegó al timelío, es famosa o se volvió no sé qué, y por qué ella lo hizo y por qué tú no lo has hecho, sabiendo que tú también tienes todas las mismas capacidades, no es que fulanita tiene 3 ojos ni 5 manos, o sea, estamos completamente en igualdad de condiciones, todos tenemos nuestros dones y nuestros talentos. La única diferencia es que hay personas que se enfocan precisamente en eso que están haciendo y llegan a conseguir esa meta y hay otros que nos dispersamos por cualquier situación externa de la vida y realmente no ponemos prioridades, ¿cierto? En qué estamos nosotros. Así que bueno, eh, de verdad que me encanta esta mañana poder compartir con ustedes un poco de mi historia. Eh, Ahí me perdonan la lloradita, pero llevo 6 meses, mejor dicho, asimilando toda esta situación eh, y quiero que se lleven algo hoy y es que no existe un obstáculo lo suficientemente grande para detener a alguien que está decidido a luchar por eso. Recuerden, no existe un obstáculo lo suficientemente grande para detener a alguien que está determinado a luchar por eso. Así que bueno, las invito a que realmente todas estemos a partir de hoy teniendo eso en nuestra mente. Niñas, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Aprovechen sus días al máximo, aprovechen cada minuto, cada segundo al máximo, porque realmente no sabemos hasta cuándo vamos a llegar, no sabemos qué nos espera el día de mañana. Y también recuerden que muchas veces tenemos personas al frente que no sabemos realmente nada de la persona y tendemos mucho a juzgar y no sabemos si esa persona es la persona que nos va a impulsar precisamente a llegar mucho más alto. Así que bueno, nada, a empezar a pensar diferente, a hacer esa renovación de la mente. Me encanta que estén aquí precisamente y gracias por escucharme. Mi Adri Bella, de verdad que el mejor regalo de cumpleaños es poderte escuchar, poderte ver, disfrutar de ti, de tu presencia, de la vida, de las finanzas que definitivamente nos dan todas las opciones. Y te quiero muchísimo. Ay, yo igual, nada de llorar otra vez. Y bueno, para las que no saben, Lisby y yo somos unas sobrevivientes y de verdad que esas lágrimas de uno cuando pasa un proceso de estos son de verdad de alegría, son de agradecimiento, porque pasar un proceso como estos no es para nada fácil. Y aunque mucha gente lo vea a uno bien físicamente, nadie sabe lo que uno está sintiendo por dentro. Y quiero que también ustedes entiendan eso, no solamente porque nosotras pasamos por una situación como esta de vida o muerte, sino también muchas veces, lo que les decía, siempre tendemos a juzgar a los demás por cómo son, por cómo actúan, pero no sabemos qué hay dentro de esa persona. Así que bueno, aprendamos a ser más empáticos también y no, a vivir agradecidos, agradezcan por todo, por todo, por todo, por el agua que se toman, por el agua con el que se bañan, por la almohadita, por la camita, por todo lo que tienen. Agradezcan cada segundo de vida que tienen. Dale, mi Pati. Que sí, que yo me uno al Club de los Milagros, me encanta ser parte de él. Y la verdad, yo digo, como dice Adri, y me recordaste muchas cosas de hace muchos años, es ese proceso donde tú te entregas y Dios dirá, porque no hay nada más que hacer,
solo tener mucha fe en que cada participante del momento está haciendo lo mejor para ti. Y también decirles que no solo es lo que ha vivido Livio, lo que ha vivido Adri o lo que viví yo, sino nuestras familias, porque todo el que está alrededor sufre su propio proceso y contar con personas que te ayuden, que te apoyen, que estén ahí haciendo una oración es un proceso importante y siempre yo agradezco, por ejemplo, el que David estuviera ahí porque él fue la fuerza. Él le decía a los médicos, ella no se va a salvar y él decía, ella se va a salvar. Él decía, no escucho lo que no me diga que ella va a estar bien. No escucho lo que me digan que va a quedar mal. Yo no escucho nada de eso. Yo escucho solo lo que me digan que va a estar en bien o algo que yo pueda hacer en bien para mejorarle a ella su condición o su proceso, lo que sea. Y creo que eso es lo importante y a veces yo les digo, ha pasado tiempo y yo a veces digo, ¿por qué no tengo como en los procesos de la vida esa misma fe que tuve esa vez cuando al final tú decides entregarte y dejar de entregarte y decir, bueno, lo que Dios quiera, pero había demasiada fe en mí y había demasiada fe en David en sacar las cosas adelante y yo digo, ahí sí, como dice el texto bíblico, si tuvieras fe como un granito de mostaza, lograrías mil cosas. Pero uno siempre dice que tiene mucha fe y no la tiene. Uno tiene ahí una cosita, una cosa ínfima y uno necesita es esa fe. Si uno tuviera esa fe en cada cosa que hace, uno haría maravillas, pero uno solo se acuerda de esa fe en algunos momentos y yo a veces digo, Dios mío, vuélveme a dar como esa fuerza, como esa fe, como esa para lograr superar cosas. Entonces, bueno, chicas, me encantó esta mañana, me encantó escucharte, Adri. eh, Me alegró muchísimo haberte podido conocer en la convención personalmente, porque yo desde la primera vez que te vi, me acuerdo hace muchos años, creo que estábamos en pandemia y tú hiciste un spa presentando un labial. Y me acuerdo mucho que yo le escribí a Lisby y le dije, ay, esa niña que presentó el labial es maravillosa. Y mira Qué cómo la lindo. vida nos ha ido poniendo. Y poderte abrazar ese día fue para mí como un confirmar que se pueden hacer muchas cosas, como cuando pude hace como 2 años poder ir a visitar a mi Lisby cuando yo iba para México y ella estaba saliendo de su proceso y poderla abrazar y poderle decir que todo va a estar bien y que ella es súper fuerte y que eso para mí es muy importante. Entonces, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por recordarme todas esas cosas que a veces uno, como dices tú, uno olvida dar gracias de lo más mínimo en la vida y lo más mínimo en la vida es lo más importante. Poder respirar es lo más importante. Muchas Así es. personas hoy ya no pueden respirar y eso ya ahí, de ahí para adelante, todos tenemos la capacidad de hacer todo. Así es. Ay, Gracias. qué linda, Pati. Mil y mil gracias de verdad. Y lo que tú decías, de verdad, miren, miren lo que yo tengo aquí. No sé si alcanzan a ver. Esto es una botellita mini y dentro de la botellita está un granito de mostaza. Miren lo que es un granito de mostaza. Y a nosotros nos dicen que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, o sea, no tenemos fe ni siquiera de este tamaño. O sea, de este tamaño, lo que tú decías, siempre cuando estamos en momentos difíciles, en momentos de angustia, es cuando realmente sacamos esa fe, pero ¿por qué no lo hacemos todo el tiempo? ¿Por qué no tenemos esa fe para todos los desafíos que se nos presentan en la vida? ¿Por qué no tenemos esa fe para todo lo que emprendemos? ¿Cierto? ¿Por qué en ese momento sí se nos pierde la fe y nos dejamos llevar entonces por el negativismo? ¿Por qué? Porque es que la fe no solamente, o sea, para mí primordialmente está en Dios, pero la fe también la tengo que tener en mí, porque es que si yo no creo en mí, si cada una no cree en cada una, nadie lo va a hacer por ustedes. Así que es demasiado importante aumentar esa fe, esa creencia en nosotras, porque eso es realmente lo que te va a llevar a otro nivel en tu vida, en tu negocio, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas. Gracias, mi Adri. Aquí también está Cata, que está luchando con su vida y sé, mi Catica, besos. Porque definitivamente, porque quisimos con Adri cuando hablamos de hacer el día de hoy,
este testimonio es tantas enseñanzas que ella nos acaba de dar. O sea, definitivamente aquí estaba yo con mi papá, con mi mamá, porque estamos pues en el desayuno familiar del día de hoy. Y estaban mis papis hablando qué sabiduría, ¿sí? Y es eso lo que uno aprende y pues, y que la idea es lo que nos decía Adri, no esperemos a que nos pase una situación de esas para nosotros agradecer lo que tenemos, para tener fe hacia dónde vamos, para saber y entender que las oportunidades que tenemos frente a nosotros están ahí para que nosotros mejoremos nuestra vida sin necesidad de que nos tenga que pasar nada extraordinario para poderlo entender, ¿sí? Esto, yo creo que las enseñanzas que nos da todas estas situaciones, pues ayudan no solo a nosotros, sino a las personas de alrededor a comprender un poco más la vida, a sentarnos en la cama todas las mañanas y decir gracias porque estoy viva, gracias por la salud, gracias porque me puedo bañar, gracias porque me puedo vestir, o sea, creo que todas esas cosas que uno da por hecho son precisamente los temas que en este momento uno debe decir gracias por, hasta por la uña del dedo pequeño de la mano. O sea, uno cree que no hace falta y hace falta. El día que uno no la tiene, hace falta. Entonces, bueno, gracias, mi Adri, por aceptar la invitación, por abrirnos tu corazón. Gracias a todas por conectarse y espero que tengamos un excelente, excelente día. Las quiero mucho. Un Sí, Virgi, beso. perdón, Gracias. una palabrita, Lore. Ya puedes dejar de grabar para que no quede. Dejar de grabar. Sí, señora, puedo dejar de grabar. Dame un segundito. Detener.